¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto que inicien con nosotros una semana más retomando transmisiones aquí en la UNAM Responde, un espacio de diálogo, de reflexión y de acompañamiento con el que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, a través de TV UNAM, nos da herramientas, nos da consejos, nos da información confiable, siempre a través de la mano de nuestros especialistas universitarios de prácticamente todas las disciplinas y todas las áreas del conocimiento, para tener herramientas que nos permitan actuar de forma responsable en medio de esta pandemia, de la cual seguramente hemos aprendido mucho a lo largo de todos estos meses, casi 2 años de transmisiones y de pandemia, pero todavía hay mucho que decir sobre este tema. Así que comenzamos un programa más. Y bueno, como sabemos, los contagios por la variante Omicron siguen en aumento en prácticamente todo el mundo, causando fallecimientos, sobre todo en las regiones donde la vacunación no ha ido avanzando de forma equitativa. Sin embargo, pues, por ejemplo, lo anunció recientemente la Organización Mundial de la Salud. La OMS señaló que en las próximas semanas la mitad de Europa podría estar contagiada, mientras que en nuestro país pues se han registrado un alto número de contagios, principalmente en 10 entidades: Ciudad y Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Puebla, Sonora, Veracruz y San Luis Potosí. Hasta el momento en México se acumulan 4.368.314 casos positivos, con poco más de 19,000 en las últimas 24 horas, mientras que los decesos alcanzan la cifra de 306.410, con 76 personas registradas en las últimas 24 horas. La pandemia continúa y este programa también, así es que como todos los lunes comenzamos con el doctor Carlos Rosales, quien nos habla más sobre este tema. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Bueno, comenzamos ahora un nuevo año con la sorpresa de que la pandemia no disminuye. Al contrario, nos encontramos ahora en una cuarta ola de infecciones y vemos que el número de casos positivos aumenta cada día. Esto se debe en gran medida a la nueva variante del virus, Omicron, la cual tiene muchas mutaciones en la proteína S, la proteína que sobresale del virus y que sirve para que se una a su receptor ACE2 en las células de nuestro cuerpo, y de esta manera resulta ser un virus mucho más infectivo. Sin embargo, hay que recordar que Omicron, al igual que las otras variantes, sigue siendo el virus SARS-CoV-2 y causa la misma enfermedad COVID-19, que puede ser igual de grave en cualquiera de los casos. Entonces, ¿por qué si hay más infecciones no se ve que haya un aumento de hospitalizaciones al mismo ritmo? Esto es debido principalmente a que ahora muchas personas ya se encuentran más protegidas. Las personas que han sido vacunadas ya están protegidas a no desarrollar una enfermedad muy grave. Se ha visto que en los hospitales las personas con más enfermedad grave y los fallecimientos se encuentran en el grupo de las personas que no han sido vacunados. Por lo tanto, para reducir el riesgo de tener enfermedad grave, hay que estar vacunado, y para reducir las infecciones y la propagación del virus, hay que seguir las recomendaciones de higiene básicas de siempre. Esto es, el uso correcto y constante de la mascarilla, lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara, y mantener una sana distancia. Con esto reduciremos mucho la propagación de la pandemia. Cuídense mucho, muchas gracias. Ya escuchamos un poco cuál es el panorama actual que vivimos en México, que se vive en el mundo con esta nueva variante Omicron, pero cuál es la situación actual, qué debemos esperar y principalmente cómo debemos actuar. Para resolver esta y otras dudas, me da gusto comenzar esta semana con una experta viróloga, una voz confiable, reconocida y además muy clara, que nos da herramientas cada vez que está aquí con nosotros, y en todos los espacios en los que participa se ha dedicado a lo largo de toda esta pandemia a hacer, además de investigación, difusión, lo cual
quienes nos dedicamos a esto sabemos que es una función indispensable. Doctora Susana López Charretón, viróloga, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, además miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Colegio Nacional, donde también ha estado muy activa. Doctora, ¿cómo está? Un gusto saludarla de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde. Hola Rosa, buenas tardes. Qué gusto de verte. Gracias, doctora. Igualmente, pues hablábamos de esta variante, se habla muchísimo de las mutaciones que ha pasado con el SARS-CoV-2. Comencemos por ahí, sabiendo o escuchándola para saber qué debemos saber sobre esta variante Omicron, no solamente como investigadores, sino como ciudadanos de a pie, doctora. Sí, pues esta variante la describieron inicialmente a mediados de noviembre del año pasado en Sudáfrica y es, como todos saben, es el virus SARS-CoV-2 que va cambiando. A medida que los virus se replican mucho, van cambiando y con las herramientas de biología molecular y de secuenciación que tenemos ahora podemos seguir estos cambios. En Sudáfrica llamó mucho la atención la aparición de esta nueva variante porque tenía muchos más cambios comparados con la variante anterior predominante, que era la variante Delta. Entonces levantó muchas alarmas porque sus cambios están principalmente en la proteína del spike, de la espícula del virus, que es con la que se pega a la célula huésped. Entonces, desde los inicios, la Organización Mundial de la Salud la consideró como una variante de preocupación. Y bien dicho, porque en realidad esta variante ha mostrado que es capaz de replicarse, bueno, de transmitirse, es más contagiosa. Entonces está empezando a predominar en muchos países del mundo. Ya hay más de 150 países en los que se ha detectado la presencia de Omicron. Doctora, más preocupante porque es más contagiosa, tiene una alta transmisibilidad, pero también se ha dicho más leve porque sus síntomas son menos severos, se ha visto también en las cifras menos decesos, menos hospitalizaciones. ¿Cómo colocarla en su justa dimensión para no bajar la guardia, pero tampoco caer en el otro extremo de vivir alarmados por una variante que es una variante más del mismo virus? Es sí más transmisible, se puede contagiar mucho más rápido. Por eso estamos viendo que que está empezando a haber una prevalencia enorme de esta variante. Está causando aparentemente una menor patología, por decirlo así, pero hay factores que confunden un poco esto, porque hay mucha población ya vacunada y sabemos que las vacunas previenen contra la enfermedad grave y contra la muerte. Entonces, si bien parecería que Omicron es menos severa, quizás estamos viendo también la protección de que mucha gente tiene vacunas. Entonces no nos podemos confiar, más aún pensando que hay una gran cantidad de la población, inclusive niños en nuestro país, que no están vacunados. Entonces, afortunadamente, los datos hasta ahorita indican que es un poco menos severa la infección que causa este SARS-CoV-2 variante, pero yo creo que el mensaje tiene que ser que nos tenemos que seguir cuidando, especialmente porque, no sé si lo han notado, pero en esta temporada hemos tenido noticia de familiares muy cercanos a todo nuestro alrededor que se han contagiado, lo que quiere decir que es más transmisible. Efectivamente, casos cercanos y bueno, se registra en las cifras durante estos primeros días del mes de enero, en las cifras oficiales de la Secretaría de Salud, se han superado récords de contagios de hasta 30, 44 mil registros de casos positivos en un solo día. ¿Cómo es que esta variante Omicron llega a esta posición? Es decir, ¿cuál es el ciclo de vida del virus? ¿Cómo es que nos dejamos de preocupar del anterior, que es Delta? ¿Y cómo se van, digamos, sucediendo uno a otro conforme van pasando los meses de la pandemia, doctora? Sí, todos los virus, inclusive el SARS-CoV-2, se replican muchísimo en una persona, se hacen millones de copias en las personas. Y tienen una maquinaria de replicación que comete errores. Esos errores son mutaciones que llamamos variaciones. O sea, las copias y copias y copias del genoma del virus tienen muchos cambios. Algunos de esos cambios son no viables y esos virus no los vemos. Algunos de esos cambios les dan cierta ventaja en algo a la replicación del virus y se van seleccionando. Es así como van surgiendo las distintas variantes, la alfa, la beta, etc. A medida que van cambiando los virus, pueden tener más ventajas sobre una variante anterior, como el caso de Omicron sobre Delta, como que Omicron se está replicando mejor
que Delta y la está sobrepasando. Esto puede ser porque es más transmisible, porque tiene algunos cambios que le permiten ser más transmisible, que todavía no estamos seguros, o también porque escapa un poco a la respuesta inmune de las personas que están vacunadas. Entonces, si bien no está causando una infección tan severa, grave, sí está siendo más infecciosa, que Delta, que sí estaba siendo más neutralizada, digamos, por las vacunas. Entonces, eso es lo que estamos viendo y creo que nos tenemos que seguir cuidando. Doctora, hoy en día entonces siguen activas las distintas variantes del SARS-CoV-2, aunque la más probable que esté o la más activa es Omicron. Así es. Dependiendo cómo va llegando, digamos, Omicron a distintos lugares, de repente empieza a haber mucho más personas que se infectan con Omicron que con Delta. Y lo que empezamos a ver es que Delta empieza a desaparecer, porque la gran mayoría de las personas ahora se están infectando con una variante de SARS-CoV-2, sigue siendo el mismo virus, pero que se replica mejor o que tiene alguna ventaja sobre Delta. Entonces, Delta empieza digamos que a perder terreno, ¿no? Por decirlo así. Que es lo que hemos visto con todas las variantes. Empezamos con alfa, la sobrecreció beta, etcétera. Llama mucho la atención que Omicron ha sido muy rápida. El aumento que mencionabas hace un rato acerca de los números de contagios que tenemos en el país son sorprendentes, pero así está siendo en todas partes. Aquí hemos tenido más casos por día en estos días que en toda la pandemia. Y eso que yo creo que tenemos un subregistro muy grande porque hay muy poca accesibilidad de pruebas. Exactamente, tenemos que hablar durante los próximos días justamente de las pruebas y de lo que esto significa para parar o para evitar los contagios, que es principalmente la preocupación. Doctora, hoy en día pues nos hablaba de las causas. Una de ellas es, bueno, internas y externas. De forma natural, el virus se va replicando y ese es su ciclo de vida natural. Pero ¿qué hay de las causas externas, de las condiciones sociales que favorecen que esto suceda en cuanto al aumento de casos positivos? Sí, yo creo que ya tenemos que aprender que las olas normalmente vienen después del verano o de las fiestas patrias o de las fiestas navideñas, que es cuando de manera entendible las personas ya están muy cansadas del aislamiento y hay fiestas, hay reuniones y eso favorece los contagios. Con una persona contagiada que va a una reunión puede contagiar familias completas. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social físico, ¿no? Reunirnos en espacios abiertos, con cubrebocas si estamos en lugares cerrados, es lo que nos puede ayudar a bajar un poco los contagios. Pero sí, los picos que estamos viendo en general son consecuencia de cambios sociales dados por fechas especiales. Exactamente. Y en este sentido, doctora, pues también han cambiado algunas indicaciones con respecto, una, a realizarse prueba, en qué momento, y otra muy importante que tiene que ver con los síntomas. Háblenos de qué tanto se han modificado estos síntomas que se van presentando con la nueva variante. En general, los síntomas de los que hemos hablado siguen siendo los mismos. Fiebre, lo que pasa es que no son todos siempre, ¿no? Okay. Los síntomas que oímos son fiebre, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, tos seca, malestar general y mucho cansancio. A veces, algunas personas tienen síntomas gastrointestinales, diarrea y vómito. No te tiene que dar todo para que empieces a pensar que tienes el contagio. O sea, puede ser, hay gentes que lo cursan solo con mucho dolor de garganta o sin fiebre, pero con mucho dolor de cabeza, como que hay una gama de síntomas que no tienes que tener todos para empezar a pensar que tienes SARS-CoV-2. Esto es importantísimo, doctora. Para llegar a la prueba, ¿cuáles son esos síntomas, esas medidas que debemos tener muy claros? Porque se habla ahora, por eso le preguntaba esto, se habla ahora mucho menos de la pérdida del olfato, de la pérdida del gusto, pero hay síntomas que debemos tener como muy presentes para decidir o para creer que estamos contagiados. ¿Cuáles son, doctora? ¿Y qué medidas tomar en este sentido?
Sí, los síntomas principales son gripales. O sea, si empiezas con escurrimiento nasal, tos, dolor de cabeza, fiebre, esos que se confunden con cualquier gripa pueden ser muy sugestivos de tener SARS-CoV-2. Y la realidad es que en este momento lo más posible es que sea SARS-CoV-2, que tengas COVID. Entonces, el problema también es que las pruebas no son tan accesibles, ¿no? Es muy difícil. En Ciudad de México los kioscos de pruebas están saturados, conseguir una prueba rápida en una farmacia están agotadas. Entonces, mi sugerencia en este momento es que si tenemos este tipo de síntomas, tos, escurrimiento nasal, una gripa, digamos, los síntomas de una gripa, mejor nos aislemos y tratemos de, si se puede conseguir una prueba, pero si no, es mejor quedarse en casa aislado que ir a hacer colas larguísimas, reunirnos con muchas personas que están buscando la prueba, en la que si no estamos contagiados nos vamos a contagiar o vamos a contagiar a muchas personas a nuestro alrededor. Entonces esto es un poco más práctico. Si hubiera accesibilidad sencilla de pruebas, mi recomendación sería todos nos tendríamos que probar. Pero la realidad es que en este momento es difícil conseguir una prueba. Esto es ante la presencia de un solo síntoma, la recomendación es aislarnos. Y en este sentido va la siguiente pregunta, doctor. Doctora, con respecto a los días, ¿cuánto es, si se sabe o hay alguna novedad con respecto al tiempo de incubación, de contagio, de resguardo con esta nueva variante Omicron, que es la más frecuente actualmente? En general, la parte crítica de la enfermedad son 4 días, ¿no? En la que las personas se sienten mucho más mal. El CDC recomienda que a los 7 días, a partir de los primeros síntomas, las personas ya no contagian. Y si ya no hay más malestares sin síntomas, a los 7 días después de haber empezado con la enfermedad, ya no es, ya puede volver a la vida normal. Eso siempre y cuando no haya síntomas. Eso no quiere decir que todo el mundo va a cursar exactamente con estos 7 días. Hay personas que a los 7 días siguen con síntomas y no. Con síntomas no se puede ir a ningún lado para aunque acabar hayan todo, ¿no? pasado 7 o 10 o 14 días. Sí, sí, pero la realidad es que en un curso, digamos, estándar de personas que no tienen complicaciones, a los 7 días ya pueden reintegrarse a su vida normal. Exactamente, lo ideal, insistimos, es realizar una prueba y en este caso que salga negativa, pero dadas las circunstancias y las dificultades que se están pasando para tener una prueba, resguardarse la mayor cantidad de días posible. Doctora, ¿qué lugar ocupa esta variante Omicron en el sentido, en el seguimiento de la pandemia? Han pasado prácticamente 2 años desde que surgió el primer caso de COVID-19. Y me gustaría preguntarle en este sentido, ¿cuál es la situación, o cuál es la situación que estamos pasando y cuáles son las expectativas para las siguientes semanas o los meses que están por venir? Pues es difícil ser adivino. O sea, la realidad es que no, desde que empezó esta pandemia no teníamos idea de que íbamos a pasar por 2 años de esta manera y que este año íbamos a empezar con una variante tan preponderante, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que los virus, a medida que se replican, se generan variantes. Entonces, para poder atenuar la aparición de variantes, necesitamos inhibir esta replicación masiva de virus en todo el mundo. Y para eso necesitamos que la mayor parte de las personas en el mundo estén vacunadas, porque eso va a bajar mucho la replicación del virus y le damos menos chance, digamos, de generar este tipo de variantes. Ahora, si bien hay países en los que la vacunación ha sido muy eficiente y más del 60% de la población ya está vacunada, hay países como África o Centroamérica que tienen una escasez tremenda de vacunas por situación económica, por lo que tú quieras. Entonces, esta inequidad también está favoreciendo que se generen variantes que finalmente es imposible contener geográficamente una variante. La que apareció en Sudáfrica, se trató de cerrar todas las fronteras con Sudáfrica y más tarde que una semana ya estaba distribuida en más de 10 países. Entonces, en realidad, sí, no se puede contener, ¿no? Lo que tenemos que hacer es proteger a toda la población de manera pareja y eso sí se necesita de mucho apoyo de países que tienen un exceso de vacunas, que en vez de estar ahora pensando en la 4ª vacuna, más bien tuvieran
manera de subsidiar o de facilitar vacunas a países que no tienen vacunas. Una mejor distribución, el tema de las vacunas, por supuesto, es un tema importante. Doctora, estamos por terminar la entrevista y me gustaría pues su opinión acerca de estas palabras que hace unos días Anthony Fauci dijo acerca de que pues con esta variante y con esta pandemia, durante esta pandemia, todo el mundo terminará expuesto y probablemente contagiado de COVID-19. ¿Qué hay que decir sobre la inmunidad, sobre las vacunas? Ya los mencionaba, pero sobre esta parte empática, solidaria que debemos tener como seres humanos para atender la situación que estamos viviendo. Es cierto que tarde o temprano nos vamos a infectar. El paso del tiempo nos ha mostrado que se están generando variantes que son más contagiosas. Y a pesar de todos los cuidados, ahora hemos oído de muchos contagios. Lo que es cierto es que la mortalidad ha bajado muchísimo. Y eso en promedio, no estoy diciendo una sola persona, pero en el promedio mundial, la mortalidad ha bajado muchísimo a pesar del aumento de casos. Eso quiere decir que las vacunas funcionan y que necesitamos todos vacunarnos. Los países que no las tienen las necesitan muchísimo y se requiere de la solidaridad mundial para que esto suceda, pero también tenemos que recordarle a muchas personas que no se quieren vacunar por mitos o por miedos, que es necesario que se vacunen, porque las personas que no se vacunan son las que terminan finalmente en los hospitales. Exactamente, y una forma de ser solidarios, por supuesto, a nivel internacional es lograr esta distribución equitativa de las vacunas, pero a nivel individual es el uso del cubrebocas. Terminemos con este consejo, doctora. Sí, con todas las variantes sigue siendo SARS-CoV-2, se sigue podemos limitar digamos que el esparcimiento de este virus a través de las medidas que hemos dicho todo el tiempo. El virus se contagia principalmente por vía aérea. Entonces, si ustedes imaginan que si estamos en un lugar cerrado y alguien está fumando, se empieza a acumular el humo, eso es lo que pasa con el virus. Si estamos en lugares cerrados en los que una persona está contagiada, se empieza a acumular en el aire virus. Entonces, tenemos que evitar los lugares cerrados, ventilarlos naturalmente y protegernos con el uso de cubrebocas y evitar los contactos cercanos físicos con personas que pueden estar contagiadas sin que lo sepan, porque tenemos una época antes de presentar síntomas en las que somos contagiosos. Entonces, este uso de cubrebocas, higiene de manos y espacios ventilados sigue siendo las mismas medidas desde que empezamos y las tenemos que seguir estrictamente. Pues recordemos estas medidas y no solo las recordemos, sino apliquémoslas en todo momento en nuestra vida cotidiana, por bien nuestro y por todas las personas que están a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos, doctora Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y también ganadora del Premio L'Oréal UNESCO para Mujeres en la Ciencia, viróloga. Siempre muchísimas gracias, doctora, por su información, por su investigación y pues seguiremos en contacto seguramente durante las siguientes semanas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Y bueno, seguimos con más información aquí en la UNAM Responde. Hablamos enseguida con los chicos de No Memes, nos hablan sobre los primeros teléfonos celulares. ¿Sabrían ustedes que el primero surgió en 1973? Vamos con más datos sobre este aparato. Si cierta noche Martin Cooper no hubiera encendido su televisión y no hubiera visto al Capitán Kirk en Star Trek hablando a través de su comunicador personal que se desdoblaba, entonces no se hubiera inspirado para encauzar sus investigaciones en Motorola para desarrollar el primer celular del mundo en 1973, que pesaba más de 1 kilo, medía 23 centímetros de largo, tenía una pantalla de texto de 1 línea y una autonomía de 30 minutos en llamada, después de haberse recargado por 10 horas. Ni tampoco hubiera llegado el Motorola Dynatac 8000X, el primer modelo comercial que permitía hablar por 20 minutos y su batería pesaba 4 veces más que el propio teléfono, allá por 1983. Aún menos no que hubiera lanzado en 1992 el modelo 1011, capaz de almacenar 99 números telefónicos en su memoria, ni su 3310 que permitía enviar SMS en el 2000. Ni Steve Jobs hubiera presentado en 2007 su iPhone de primera generación, pantalla de 3.5 pulgadas, 8 horas de conversación y aplicaciones en una pantalla touch. Si no hubiera sido por esa inspiración de Martin Cooper, hoy no estarías horas y horas con los ojos y los dedos pegados a tu dispositivo, pues para reír, aprender, llorar y tomarte fotos. Así y también comunicarte con los demás.
Así las cosas con el paso del tiempo y una herramienta sin la que difícilmente entendemos nuestra vida cotidiana. Una vida cotidiana que debe estar pues hoy más que nunca, principalmente entendida como un acto de conciencia. Debemos tener mucha paciencia ante esta nueva ola de contagios de Omicron en México y en otras partes del mundo. Seamos conscientes, empáticos, usemos el cubrebocas en todo momento, evitemos pues la congregación de personas, aprovechemos los lugares ventilados, la ventilación natural. Son además, junto con el lavado de manos, pues herramientas que nos permiten evitar contagios y pues actuar de forma responsable. Como todos los días, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ya las conocen, las tenemos aquí en nuestra pantalla para recordárselas, y recuerden pues que es una forma de estar en contacto en todo momento, a toda hora, a la hora que ustedes quieran, para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Y por supuesto la invitación a que nos acompañen el día de mañana en punto de las 2:30 por esta señal, por TV UNAM. Muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que día con día hacen posible esta transmisión. Seguimos en esta tarea de TV UNAM y de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí mañana. Adiós.